Y ya tenemos con nosotros a Horacio Robelli. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Espero que ustedes me escuchen bien, yo los escucho perfecto. Perfecto, lo escuchamos perfecto. Queremos hablar con usted por el tema del Fondo Monetario Internacional principalmente y el posible acuerdo con la deuda y cómo está nuestra economía, porque creo que nos mienten mucho, ¿no? Nos mienten mucho, pero más que la mentira es la estafa. Todo el fondo, toda la deuda con el fondo es una estafa. Recordemos que Néstor Kirchner en enero del 2006 nos había sacado del Fondo Monetario Internacional de ser deudor del Fondo Monetario Internacional después de 50 años. El plan Prebisch, bueno, es hijo de Prebisch, el padre Prebisch, con Prebisch, que fue el que nos insertó en el Fondo Monetario Internacional con un crédito también para lo mismo, para cubrir un déficit fiscal que era en pesos, en dólares, la historia de siempre. Acá pasó lo mismo con Macri, era un déficit fiscal en pesos, ellos se endeudaron en dólares, después los dólares no lo pudieron pagar y tuvieron que terminar con una deuda monstruosa con el Fondo Monetario Internacional, que le dio un crédito. La Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. El crédito fue en DEG, en derechos especiales de giro, pero equivalente a 57.000 millones de dólares, de los cuales se hicieron efectivos casi 45.000 millones de dólares, casi 45.000 millones de dólares por claros incumplimientos en el acuerdo de parte del gobierno argentino. Esa deuda, Alberto Fernández no solo la reconoció, porque negoció con el Fondo Monetario Internacional un stand-by que era 3 años, lo pasó a facilidades extendidas, pero sin investigar a dónde se fue esa plata. Toda la deuda nuestra es una estafa. Si vos decís, ¿cómo puede ser que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre del 2015, la deuda bruta argentina era de 240.000 millones de dólares y ahora es de 467.000 millones de dólares? La duplicó y no hicimos nada con esa plata. Si vos dijiste, bueno, creamos el Puerto Rosario, volvemos a tener el río Paraná nuevo, tenemos nuestra propia María Mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo, es todo intereses sobre intereses de una deuda que beneficia a una minoría parásita y rentista que es la que usufructa de esta situación. ¿Esta deuda se puede analizar para llevar a la nulidad y hacer el mismo planteo que hizo Néstor Kirchner en la ONU para que puedan declararle la quiebra de la deuda y además que el fondo no pueda cobrar los intereses por la estafa que está haciendo? Por supuesto que se puede hacer. Es una deuda odiosa, es una deuda que no ha beneficiado. Se llama deuda odiosa cuando decimos lo que estamos contando, que no benefició nunca al pueblo argentino, no se endeudó el pueblo argentino para hacer nada, sino para pagar capitales e intereses en una deuda que le crearon ellos y que beneficiaron ellos. Acá se endeudan para jugar. La prueba está que cuando Alberto Fernández, el 1 de marzo del 2020, inauguró las sesiones ordinarias, le pidió al Banco Central que a quiénes habían comprado los dólares de la deuda. Y lo dio. El Banco Central no dijo cuáles eran las empresas, pero dio el informe donde demostraba que 100 empresas habían comprado 24.679 millones de esas 100 empresas. Después, el Cuesta de la Luna dijo los 100 que dijo cuáles eran Pampa, todo el grupo Clarín, todo el grupo Roca, el grupo Roñán, los conocidos de siempre, los Pérez con Pam, todos los grupos de siempre, los Macri, todos, estaba Hidrovía, todos compraron dólares con la plata, la deuda, compraron dólares y fugaron. Nos endeudamos para que ellos, con esos dólares, y que se endeuda es el Tesoro en dólares, como el Tesoro tiene que hacer sus pagos en pesos, paga la obra pública, la deuda, el déficit, todo en pesos, vende esos dólares al Banco Central y el Banco Central se lo vende a los grandes bancos y los grandes bancos a estos jugadores. Este es el mecanismo perverso que viene repitiendo desde Martínez Ríos, viene repitiendo desde 1976 y que Néstor Kirchner fue el único que le puso límite con la famosa quita a la deuda, utilizando este argumento, que era una deuda odiosa, que no había beneficiado al pueblo argentino, hizo una quita del 60 o 65% del capital de la deuda, después terminó negociando con el Fondo Monetario Internacional, sacándonos de encima el peso del Fondo Monetario Internacional en enero del 2006. Hola Horacio, Tomás Pérez Bodria te habla, ¿cómo andás, compañero? ¿Cómo te va, Tomás? Bien, bueno, la verdad que con todos te seguimos, sabemos
sos una fuente para nosotros de inspiración para no permitir que nos engañen. Pero mucha gente a veces, obviamente no tiene por qué tener conocimientos y por ahí no toman la precaución de escucharte a vos y creen, como dice Milei, que se va a tomar un préstamo sin que eso implique mayor deuda. O sea que además de ser un cipayo entreguista del patrimonio nacional y del pueblo argentino, no solo existe en la Casa Rosada lo que llaman el mago del Kremlin, sino que parecería que hay otro mago que es el presidente. O vos me podés explicar a la audiencia de qué modo se puede tomar un préstamo sin que se abulte en iguales términos la deuda de la Argentina. Mira, Tomás, es obvio que es una mentira más de la que dice Milei. Milei es ese tipo de psicópata que hace mentiras y después se la termina creyendo él. Igualmente está así como le bañaron estos pibitos sub-40 con la criptomoneda, la estafa en la cual demostró lo que es, un imbécil que se deja engañar por 3 pibitos de sub-40 años, lo estafan y lo hacen poner el nombre a él. Bueno, así como lo engañan ellos, también lo engañan Caputo y Bausili. Caputo y Bausili Caputo y Bausili tienen una consultora en Manhattan que se llama Anker Latinoamérica. Los principales clientes de esa consultora son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Gran Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, Franklin Templeton, Pinco, todos estos grandes fondos fueron los que pusieron a Caputo y a Bausili. ¿Qué hacen? Este gobierno, la bicicleta financiera fue: traigan dólares, nosotros le vamos a pagar títulos ajustables en pesos. Por ejemplo, el índice de precio al consumidor el año pasado creció 118%, y el dólar contado con liqui, que es el dólar salida, creció 20%, que dice que ganaron más del 90% en dólares. Traigan dólares, compran títulos públicos, nosotros garantizamos que el precio de salida se lo mantenemos. Va a crecer muchísimo menos, 20% creció el contado con liqui el año pasado, y en cambio la inflación, el índice de precio al consumidor, creció 118%. Este año, sin embargo, no está pasando esto. ¿Por qué? Porque ya muchos sectores desconfían de esta operatoria. Entonces no se han prestado a hacer esta operatoria. Y los bancos le están colocando básicamente todos los miércoles por medio, en enero, en febrero de este año, y ahora el miércoles 12 de marzo va a ser la primera del mes de marzo, tienen que colocar letras capitalizables. El 12 de marzo le vencen letras capitalizables por 4,6 billones de pesos. Es en pesos. Recordemos que ellos vinieron con dólares y compraron títulos en pesos. Ahora no lo quieren ajustar por inflación. Lo quieren a tasa fija, tasa que viene aumentando, y muy corto plazo, por 30 días. Esto que vence el 12 de marzo, pues lo habían sacado el miércoles 14 de febrero. O sea que ellos están están pateando la pelota solamente por 30 días, y la tasa de interés que pagan es una tasa del 3%, era del 2,5, después 2,6, 2,7, y seguramente que el miércoles van a pagar 3% más. Entonces, tiene una ganancia, porque el tipo de cambio se evalúa, el oficial, 1%, pero la tasa que le paga, la tasa fija que le paga por 30 días es más cerca del 3%. ¿Pero qué pasó? Pasó que aún así, pese a todo eso, el Banco Central sigue vendiendo dólares, sigue perdiendo reservas internacionales, y siguen sin haber muchos más oferentes de títulos que lo que están haciendo los grandes bancos a 30 días y con tasa de interés fija. O sea que no tienen forma de financiarse en pesos, ya no le da resultado financiarse en pesos. Desesperadamente tienen que pedirle al Fondo Monetario Internacional que le dé los dólares para cubrir los vencimientos que tienen hasta julio. El total de deuda, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, en dólares de este año 2025, vencimiento de capital e intereses es 21.147 millones de dólares. Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, vencen en este año 2025 deuda en dólares, capital e intereses por 21.147 millones de dólares, de los cuales 13.561 vencen hasta julio. Una parte ya pagaron, porque pagaron en enero y febrero, unos 2.200 millones de dólares pagaron. Por lo tanto, ellos necesitan no menos de 11.000 millones de dólares para llegar a julio, y no menos de unos 19.000 o 20.000 millones de dólares para tener todo el año pago. Esto es lo que están pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si el Fondo Monetario Internacional se lo va a dar,
pero tampoco descarto, porque si esto no fuera así, si no le da esta suma, una suma parecida, o le financia los pagos, ya el dólar estaría a 3.000 pesos. O sea, los grandes operadores están lucrando, jugando a corto plazo, pero no se están pasando a dólares en bandada. Sí hay una merma de las reservas internacionales del Banco Central y sí hay una mayor demanda de los dólares bolsa, el dólar MEP, con lo cual algún run hay de que esto no cierre, pero no es el gran capital. Esto para mí, Tomás, se define el miércoles, pero no por la licitación de la deuda. Se define el miércoles con la marcha de los jubilados. Sí es cierto que las hinchadas de fútbol, tomando la vergüenza que no tuvieron... ¿No te escuché, qué, Tomás? No, las hinchadas, la movida de las hinchadas que yo que decía por eso, hoy... Si realmente las hinchadas, y no son la burocracia de o la corrupta dirigencia política de los clubes de fútbol. Por ejemplo, a mí me cuenta que Chacarita no se reúne en Chacarita, sino en las afueras de Chacarita, y que el club no la apoya. Y lo mismo pasa con Tigre. Tigre salen de la estación de Tigre porque le pidieron la cancha de Victoria a Tigre para reunirse y la institución no se la dio. Entonces, ahí la hinchada, si realmente es apoteótico como uno espera. Massa no va a estar en esa movida. Bueno, por eso, uno está esperando que el pueblo reaccione. ¿Cómo está deuda? Estamos diciendo, esta deuda beneficia a una minoría. No se hace nada con esa plata. Pagamos intereses sobre intereses, nos tenemos que endeudar cada vez más, y sin embargo el pueblo no reacciona. Según las Naciones Unidas, para reconstituir Gaza, no la muerte de las personas, pero sí la reconstrucción de edilicia, fábricas, negocios, usinas eléctricas, hospitales, costaría, según las Naciones Unidas, 50.000 millones de dólares. Este vendepatria nos endeudó en 13 meses en 97.114 millones de dólares. 2 Gazas. O sea, el bombardeo ha sido permanente sobre el pueblo argentino y no ha reaccionado, porque la deuda no se ve y nadie te dice nada de la deuda. Aumentó la deuda en 97.114 millones de dólares. 2 reconstrucciones de Gaza. Bueno, esperemos que el pueblo argentino el día miércoles 12 de marzo haga presencia de apoyo a los jubilados y que comience en un camino de dignidad pidiendo la destitución de Javier Milei por una conducta de no respetar la Constitución Nacional, de manejarse autoritariamente, de hacer de bufón, de payaso a Estados Unidos, y sobre todo por el cripto gay, como dicen ahora, por el peso libra, que fue esa estafa que él incurrió y que nos va a hacer pagar a nosotros porque utilizó la PC que tiene el tilde gris, la PC del Estado que le da el Estado, que es gratis para Twitter, para X es gratis, porque se la da un Estado, en concesión de Estado, y los diputados que lo transmitieron, Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y José Luis Esper como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también utilizaron las máquinas, entonces se reprodujeron en máquinas del Estado, y se utilizaron argumentos del Estado, y se utilizaron instrumentos del Estado, con lo cual él acá cobardemente dice que no, que es algo personal. Por eso intervino Santiago Caputo, porque en Estados Unidos va a decir que no, que lo hizo en su calidad de presidente, por lo tanto tiene inmunidad soberana, y la deuda y estafa, más todas las costas de la industria del juicio de Estados Unidos, lo vamos a pagar todos nosotros. Bueno, esperemos que no, en la medida que algún criollo venga a estas tierras a mandar antes, ¿no es cierto? Yo no pierdo la esperanza, Horacio, de acuerdo a lo que vos decís, y yo estoy plenamente convencido, que estas movidas del miércoles, por su origen, por su génesis, por cómo se conformó, por quiénes la llevaron adelante y por el criterio que la movilizó, que fue un criterio de solidaridad, antes que nada, ¿no es cierto? Cuando la hinchada de Chacarita va por primera vez en función de la paliza que le han dado a uno de los hinchas de Chacarita, y que se generaliza de un modo extraordinario con la velocidad del rayo, todas las hinchadas atrás, las hinchadas de corazón, digamos, porque como vos decís, no está la burocracia de los clubes. Es un dato que realmente a muchos los puede sorprender, y a los que teníamos la expectativa de confiar que anida siempre en algún rincón del pueblo argentino, de sus organizaciones, de su pasión, porque el fútbol es ante todo la pasión popular que hermana al pueblo argentino, porque es un deporte esencialmente popular, pueda salir
a través de esta especie de cisne negro para quienes no lo esperaban, una salida o una alternativa a este desastre para conformar una nueva dirigencia, para ir haciendo rodar cabezas, ¿no? Porque evidentemente esto es, como decía Perón, es con la cabeza de los dirigentes, no se da la alternativa de con los dirigentes a la cabeza, esto está claro, la demostración de la CGT, de los mismos legisladores nacionales, en las marchas de los miércoles, los únicos legisladores que ves son los de la izquierda generalmente, pero no hay nadie más. Entonces, esta iniciativa tan legítima de hinchadas de fútbol, creo que va a tener una connotación cuya trascendencia quizás no estemos todavía en condiciones de mensurar. Mira, Dios lo permita, porque realmente es importante que el pueblo argentino tome conciencia de esta estafa, no solamente la criptomoneda, la estafa, la deuda, esta estafa que nos hacen pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino, que es una deuda odiosa, y que el Congreso de la Nación es culpable, porque el Congreso, primeramente lo hemos hablado varias veces contigo, Tomás, los 38 senadores y los 134 diputados que votaron el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que beneficia a estos capitales, porque estos capitales ganan intereses, porque con nuestro propio interés lo van a convertir en vaca muerta, en YPF, en litio, en minerales raros, en oro, en plata, en hierro, en agua pesada, en agua potable. En todas nuestras riquezas naturales van a convertir la creencia del interés sobre el interés, se van a cobrar con nuestros recursos naturales. El petróleo nos pertenece a nosotros. ¿Cómo puede ser que un país que tiene recursos como tenemos nosotros tengamos la mitad de la población bajo la línea de pobreza? Y va a ser mayor todavía. Mientras este de patria va a ser mayor todavía, porque el modelo de él es un modelo extractivista, netamente extractivista, y no quiere industrializar nada y prefiere importar todo para tener más deuda y de esa manera garantizarle mejor negocio a BlackRock y a todo el capital financiero del cual Caputo y Bauxi son tributarios. Y también acá está Estados Unidos. Una pregunta. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Con las deudas, si uno deja de pagarle al fondo, ¿se queda en default o no? Porque me han dicho que es posible que no se queda en default porque uno pertenece, sino que es una deuda cobrable y tienen que primero expulsarte del fondo para hacer default. ¿Cómo es la situación esa? ¿Existe o no el famoso default con el fondo? Mira, la Argentina puede suspender el pago con el Fondo Monetario Internacional. Yo vengo del radicalismo y Bernardo Greenpool había suspendido, en realidad ya la dictadura militar había renegociado después de Malvinas unos pagos más formales que reales con el fondo, había hecho una renegociación de la deuda con el fondo. Y don Bernardo también hubo una especie así de perfilamiento de deuda y no le pagó, sin llegar al default. El fondo entiende, porque tontos no son, entienden la estafa. Entonces el fondo es súbdito de los grandes capitales financieros de Manhattan, seguro, pero cuando ve que un pueblo se le enfrenta, entonces ahí cambia la situación y esperan mejores condiciones para poder negociar. Esto pasó con Greenpool. ¿Qué esperaron? Esperaron sacarlo a Greenpool, lo pusieron a Churruy reconoció toda la deuda. Yo puedo contar una anécdota personal de Greenpool. ¿Me dejás contar una anécdota de Greenpool? Sí, tenemos un minuto todavía, podemos seguir. Rápidamente, pero creo que es fundamental. El 18 de febrero de 1985, don Bernardo Greenpool lo echó a los gritos, porque no era tan grande, tenía 58 años en ese momento, pero tenía presión alta. Y lo sacó a los gritos a Joaquín Ferrán, que era el representante del Fondo Monetario Internacional de su despacho, porque él quería que Argentina reconociera toda la deuda, y el ruso, como le decían los amigos, dijo: jamás, no le vamos a pagar la deuda a Techín, a los Roca, a los Macri, no vamos a pagar esa deuda la paguen ellos. No la vamos a reconocer los seguros de cambio de Cavallo y de González del Solar. Y lo echó a los gritos, con estos términos. Al otro día Alfonsín lo invitó a comer olivos y le pidió la renuncia. Ellos esperaron a sacarlo a don Bernardo Greenpool y ponerlo a otro vendepatria, como Juan Vital Churruy, que reconoció toda la deuda. Qué buena anécdota. Bueno, vamos a ir finalizando. Muy agradecido por haber estado en el programa Soberanía.ar. Vamos a volver a llamarlo y a molestarlo en otro momento. Nos vemos el miércoles. Me siento con la camiseta de algún club de Tucumán, seguramente. Yo con la de la gloriosa Academia. Con la gloriosa Academia estaba seguro. En mi caso, somos muchos los negros tucumanos y somos muchos los hinchas de San Martín. Esperemos encontrar. Ya por lo pronto, ya voy con 2 hinchas de San Martín, por lo menos somos 3. Y vamos a llevar
la camiseta de San Martín de Tucumán. Qué lástima, estoy en Entre Ríos, porque si no iría con la de la academia también. Arriba San Martín, arriba Racing y arriba todas las hinchadas con tal de tirar estos monstruos. Exactamente. Muy agradecido y buenas noches. Saben que el agradecido soy yo. Gracias por dejarme participar en el programa. No, gracias a vos. Buenas noches.